Hoy estuve trabajando en una lista muy interesante que creo que te va a servir mucho. Hoy vamos a hablar de 9 alimentos que elevan el colesterol. Ahora, creo que hay algo que es muy importante y es que le quitemos esa fama mala que tiene el colesterol y especialmente el colesterol LDL. Antes de darte estos alimentos, sabes que siempre me gusta hablar de algunos pequeños detalles que son importantes antes de darte el listado de los alimentos. El colesterol, cuando hablamos de colesterol, creo que la mayoría pensamos que es malo. No, el colesterol realmente no es malo. El colesterol es útil en tu cuerpo. ¿Y por qué, doctor? El colesterol te sirve para varias cosas. Por ejemplo, el colesterol forma parte de tu membrana celular. Al ser parte de tu membrana celular, ayuda a que tus células puedan ser flexibles. También el colesterol es muy importante en la formación, por ejemplo, de hormonas. Hormonas como la testosterona, hormonas como la progesterona, el cortisol, el estradiol. El colesterol es muy importante para la formación de hormonas. También el colesterol es importante porque forma parte de las sales biliares que son importantes para nuestra digestión. Ahora, el problema es cuando el colesterol llega a la sangre y comienza a acumularse ahí. Ahora, antes había como factor predictivo de problemas cardiovasculares el colesterol LDL, pero normalmente esto ha sido inconsistente. No te entiendo, doctor, ¿qué es lo que me quieres decir? Si recuerdas, el doctor te tomaba sus niveles de colesterol y te hablaba de un colesterol bueno y un colesterol malo, pero realmente esa es una muy mala definición, ya que lo único que quiere decir HDL y LDL es como el vehículo que sirve para transportar el colesterol. Así que se creía que al haber altos niveles de colesterol LDL, esto era como para ayudaba a predecir que iban a haber problemas cardiovasculares. Pero con el tiempo se ha dado cuenta que no siempre es consistente esta situación. Y ahora se han hecho otros exámenes o se han hecho otras formas de poderlos predecir, es la palabra correcta. Y es que se ha visto que, por ejemplo, un tipo de LDL como, por ejemplo, la lipoproteína A y la ApoB100 son más predictivas o te ayudan a predecir más un problema cardiovascular que solo el colesterol LDL. Ahora, antes de darte los 9 alimentos, te voy a decir 2 cosas. Primero, suscríbete al canal. Y segundo, recuerda que no solo es de que corrijas la alimentación, hay más cosas que tienes que hacer para bajar tu colesterol y es bien importante individualizar cada caso. Por ejemplo, si eres una mujer que está en su tiempo de menopausia, se van a elevar sus niveles de colesterol y no es porque tengas una mala alimentación, sino por un asunto netamente hormonal. Así que hay que considerar y hay que individualizar cada caso. Hay situaciones que en general te van a ayudar, por ejemplo, la vitamina B3, hacer ejercicio, controlar tus niveles de azúcar en sangre, tus niveles de insulina, el bajar tus niveles de triglicéridos, el comer abundante fibra, son hábitos que debes de adoptar para poder bajar tu colesterol. Pero la meta de hoy no es hablar de eso. Si quieres que un día hablemos, bueno, déjamelo ahí en la cajita de comentarios y podemos trabajar un video donde hablemos del colesterol. Pero hoy te quiero hablar de los 9 alimentos que elevan más tu colesterol y que te pueden servir como esa guía para saber qué alimentos debes de evitar en tu nutrición. Y vamos a empezar en el lugar número 9. Ahora, déjame decirte, la lista puede ser controversial. Así que tú me vas a decir, pero esa, ¿por qué la pusiste en ese lugar si no es tan mal alimento? Y se vale. No soy el que sabe todo, ¿ok? Así que si tú dices, mira, no estoy de acuerdo que esa la hayas colocado en ese lugar o esa debes de quitarla, bueno, déjamelo en la cajita de comentarios, pero dime también por qué crees que debería de incluir o excluir unos alimentos. Pero en general creo que te va a servir mucho esta lista. Y vamos comenzando con el lugar número 9. Y en el lugar número 9 tenemos la margarina. La margarina se promocionó como un sustituto
o una alternativa más sana que la mantequilla y más económica. Pero con el tiempo se sabe que la margarina tiene muchas grasas trans, y recuerda que las grasas trans están vinculadas a una elevación del colesterol LDL. En el octavo lugar tenemos los lácteos, que son ricos en grasa. Estamos hablando de las leches enteras, los yogur enteros. Recuerda que estamos hablando de quesos amarillos, ya que estos contienen grasas saturadas. La colocamos en ese lugar número 8 porque también tienen un valor o tienen una influencia para subir tu colesterol. En el séptimo lugar tenemos las vísceras. Aquí estamos hablando del hígado, estamos hablando de los riñones, estamos hablando del corazón, estamos hablando de todos estos alimentos que son buenos. Por ejemplo, si viste mi video de hierro, el hígado es rico en hierro, pero también pueden elevar tu colesterol. Recuerda que esto no estoy diciendo que es malo que lo comas, porque lo importante es la dosis, cuántas veces lo comes y qué tan frecuente es. Al considerar estos 9 alimentos, si comes de estos 9 alimentos durante la semana, pues tu colesterol va a estar alto. Y seguimos subiendo en esta lista el día de hoy, y en el sexto lugar tenemos los alimentos industrializados. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del chocolate con leche. Lo siento, el chocolate cargado en azúcar no es bueno, obvio. No estoy hablando del chocolate que es al 80%, que ese chocolate es muy bueno, tiene magnesio. Si no has visto mi video de magnesio, te lo dejo por aquí para que lo puedas ver. Y también es rico en hierro. Si no has visto mi video de hierro, te lo dejo aquí, donde te hablo de los 10 alimentos que tienen más hierro. Estamos hablando de ese chocolate que es el que encuentras más en los supermercados y que son muy cargados de azúcar, ¿sí? Eleva tu colesterol. También estamos hablando de esas salsas que están listas, que están preparadas. Estamos hablando de toda esa comida fast food, ¿verdad? Esa comida que es rápida y que no es de abrir empaques. Toda esa comida, la mayoría son ricas en grasas trans que elevan tu colesterol. Y es que las grasas trans son necesarias para que se puedan conservar los alimentos. Y seguimos en este listado y vamos subiendo al lugar número 5. Y en el lugar número 5 tenemos las frituras, que son los alimentos fritos como el pescado frito, las milanesas fritas, las papas fritas, que llamamos papas a la francesa y no son francesas, son de Bélgica, ¿verdad? Según dicen, así creo yo, así he escuchado. Ahí me corrigen ustedes si estoy equivocado, ¿verdad? Que son todas ricas en grasas saturadas y grasas trans. En el cuarto lugar de esos alimentos que elevan tu colesterol tenemos los fiambres y los embutidos. Aparte de que ya se sabe que los embutidos son cancerígenos, también elevan tu colesterol. Aparte que son ricos también en sodio, llenos de grasas poco saludables, y esto puede elevar también tu presión arterial y elevar tu riesgo de enfermedades cardiovasculares. En el tercer lugar, y aquí tal vez no te va a gustar, están las carnes rojas. Las carnes rojas, en comparación con las carnes blancas, tienen niveles más altos de grasas saturadas, y al tener más grasas saturadas elevan tu colesterol. Por eso lo coloqué en ese lugar. En el segundo lugar tenemos el paté. El paté, que está hecho a base de hígado de animales como aves, cerdos. Este tipo de preparación aumenta mucho el colesterol. Además que tiene un alto contenido en grasas saturadas, también puede perjudicar la salud de tu corazón. Y en el primer lugar, el campeón de campeones, el alimento que más eleva tu colesterol, es la bollería industrial. Todos esos panes que están hechos con harina refinada, grasas saturadas, que son altos en azúcares, aparte de que aumenta tu resistencia a la insulina, afecta tu peso, también aumenta tus niveles de colesterol. Y sabemos que la bollería industrial es parte de muchas personas a la hora de desayunar. A veces la gente dice, me cuido al comer, doctor, pero desayuna o en la tarde se toma su cafecito con pan. Y aunque es rico el cafecito con pan, el problema es que la bollería industrial, por harinas,
por azúcares, por las grasas que tiene, eleva mucho también tu colesterol y afecta también tu salud cardiovascular, afecta tu peso, bueno, tiene un montón de efectos negativos, ¿verdad? Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que la lista te sea útil y que si estás buscando bajar los niveles de colesterol, este listado que te di hoy, sencillito, te ayude a bajar esos niveles de colesterol al ver qué alimentos estás comiendo y que tienen influencia en ese colesterol. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo donde tú estés y recuerda, la sabiduría suma salud. Dios te bendiga. Bye bye.